Bueno, buenas tardes a todos y todas los aquí presentes. Muchísimas gracias por participar de esta actividad. Bueno, les damos la bienvenida. Mi nombre es María José Leiva y voy a estar moderando este encuentro que fue organizado por la Comisión de Jornadas de ITEPSUR y a cuyos miembros también les agradezco por permitirme participar de esta actividad. Este encuentro se titula Discapacidad y proceso acusatorio y fue pensado como un espacio para repensar el proceso penal acusatorio desde una perspectiva de discapacidad. Y para eso hoy vamos a traer a voces muy valiosas y de prestigio en esta temática y esperamos que les sea de mucho provecho. Sobre la dinámica, sobre cómo va a funcionar este encuentro, les comento que vamos a escuchar en primer lugar a las expositoras y que los vamos a invitar a que ustedes nos dejen sus preguntas en el chat, me las pueden mandar a mí por privado, les pedimos que sea por privado, y finalizadas las tres exposiciones que tenemos pensadas para el día de hoy, daremos respuesta a esas preguntas. Cuando tengan un interrogante que va dirigido a alguna de las expositoras en particular, me lo hacen saber y entonces nosotras las transmitimos al finalizar el encuentro. También en unos minutos se les estará compartiendo por el chat un link a través del cual ustedes van a acceder al formulario en donde van a acreditar la asistencia a este encuentro y luego van a recibir el certificado correspondiente en su casilla de correo. Así que bueno, sin más, vamos a dar inicio a este encuentro. En primer lugar, vamos a escuchar a la doctora María Rita Custet Jambi. Ella es abogada, especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional del Sur, es magíster en Género, Sociedad y Política por el Flaxo, es especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bologna, es jueza del Tribunal de Impugnación Penal de la provincia de Río Negro, es profesora de grado, autora de diversas obras sobre género y discapacidad y coautora junto con otras de nuestras ponentes que vamos a escuchar hoy, que es Diana Sheinbaum Lerner, del libro Derecho, Discapacidad y Proceso Acusatorio, publicado este año por Editores del Sur. Sin más, te invitamos María Rita, a escucharnos. ¿Te Bueno, escuchamos? muchas gracias a Ipsur, a Julia en especial que hizo la conexión para que esta tarde podamos estar acá. La verdad es que para mí es un placer compartir con ustedes y especialmente también con las ponentes que comparten hoy la tarde conmigo, con Diana y con Macarena, quienes admiro muchísimo por toda su labor en el campo de los derechos humanos y discapacidad. Así que bueno, la idea es hablar unos 20 minutos, no más, y hacer como un paneo general sobre algunas cuestiones que trae la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que interpela al proceso penal y a quienes operamos en él. Y bueno, obviamente ya les adelanto que no van a estar todas las respuestas en esta exposición, sino más bien es una exposición que tiende a abrir preguntas sobre todo respecto de las prácticas procesales penales y penales que tenemos a diario en nuestra función. Voy a compartir un PowerPoint, a ver si lo puedo poner para... Ahí se ve bien. Ahí lo estoy poniendo para... Sí. Ahora se ve bien, sí. Bien, gracias. Bueno, la idea entonces es ver cómo podemos repensar el proceso penal desde la perspectiva de discapacidad en términos constitucionales, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de discapacidad? Y básicamente de esto, ¿no? De un enfoque transversal que orienta la actuación de todas las autoridades del sistema de justicia conforme al modelo social y de derechos humanos, cuya implementación constituye una obligación constitucional. Desde esta perspectiva, la igualdad no se agota en el trato formal, sino que exige la identificación y barreras mediante la provisión de apoyos y ajustes razonables y de procedimiento en los procesos penales. Y cuando hablamos de todos estos ajustes y de identificación de barreras, no nos referimos solo a las personas imputadas, sino a las personas que son víctimas en los procesos penales y también a las personas que pueden concurrir como público o como testigos a las audiencias judiciales. ¿Por qué debemos incorporar la perspectiva de discapacidad en los procesos judiciales? Y bueno, básicamente porque, al igual que la perspectiva de género, la perspectiva de niñez, la perspectiva de discapacidad no ha estado desde un inicio
inserta en la producción de los textos jurídicos, ni de las legislaciones, ni en la aplicación, ni en la interpretación del derecho, ¿no? Si hoy tenemos un montón de estándares internacionales y de instrumentos internacionales que nos obligan a aplicar estas perspectivas, es porque originariamente el derecho ha sido androcéntrico, capacitista, eh, clasista también, y entonces resulta sumamente necesario eh, ampliar la perspectiva y ampliar el análisis de lo que se nos ha enseñado como un derecho justo tradicionalmente en nuestras formaciones jurídicas. Bueno, ¿por qué aplicar al derecho penal la perspectiva de discapacidad es una obligación constitucional? Básicamente porque todas y todos sabemos que estamos obligados a garantizar un debido proceso a las personas que se ven involucradas de una u otra manera en las causas penales. Y el artículo 75, inciso 22, establece el bloque de constitucionalidad y en ese bloque de constitucionalidad, aunque a veces se soslaya, a mi criterio en demasía, está inserta la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que integran el bloque constitucional desde el año 2012. Antes había sido incorporada a nuestro sistema jurídico la convención, pero posteriormente, unos años más tarde, se le dio jerarquía constitucional. Entonces, los principios y garantías que establece la convención resultan directamente operativas y digamos, vinculan nuestra actuación como operadoras y operadores del sistema y por supuesto quienes litigan desde la profesión liberal en el proceso penal requieren de una capacitación, una formación específica en todas las disposiciones que trae la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y como sabemos el 65 y CISO 23 también considera especialmente la obligación del Estado para con las personas con discapacidad. Los artículos 12, 13 y 14 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, más allá de la interrelación con todo el articulado de la Convención, lo cierto es que trae disposiciones muy específicas para los procesos judiciales y hoy vamos digamos, a tratar de relacionarnos específicamente con el proceso penal. El artículo 12 habla de que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la capacidad jurídica. ¿Y esto por qué? Porque básicamente las personas con discapacidad intelectual o psicosocial han sido dejadas de lado en los procesos judiciales, tradicionalmente o fueron directamente excluidas de los procesos penales o sus voces o su representación fue sustituida históricamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las personas con discapacidad tienen derecho a ejercitar por sí mismas sus derechos y tienen además el derecho garantizado por la Convención a que cuando sea necesario sean apoyadas en sus intervenciones con apoyos, que se hagan ajustes razonables y específicamente el artículo 13 establece la obligación de los estados de garantizar ajustes de procedimiento en los procesos en que intervengan las personas con discapacidad. Y el artículo 14 expresamente prohíbe la privación de libertad por la condición de discapacidad. Entonces estos artículos se vuelven la columna vertebral de los procesos penales, interpelan esto que decía yo al principio, las prácticas diarias, ¿no? ¿Qué pasa cuando en un proceso penal aparece un diagnóstico de discapacidad psicosocial o de discapacidad intelectual? Cómo estamos generando el acceso y la participación efectiva, sobre todo en los procesos acusatorios, donde la inmediación es la base del sistema, la participación efectiva de las personas imputadas y de las personas víctimas resulta fundamental. Cómo estamos garantizando los apoyos, los ajustes razonables, en particular la accesibilidad a todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia y los procedimientos, los ajustes de procedimiento específicos que esa persona necesita para intervenir en el proceso en igualdad de condiciones que el resto de las personas, ¿no? Entonces, considero, y que lo consideramos con Diana, y sobre esto hemos trabajado, en que resulta necesario que las y los operadores
de Justicia en los procesos penales comiencen a aplicar estas herramientas que da la Convención para garantizar a las personas con discapacidad su participación efectiva en igualdad de condiciones. También aplica claramente la ley de salud mental en estos casos, que como vamos a ver, la Corte claramente estableció que son que es aplicable la ley a los procesos penales, aunque a veces sucede que quienes operan en el derecho penal desconocen los postulados de la ley. Entonces, la pregunta sería si puede haber un debido proceso sin perspectiva de discapacidad y preguntarnos si la inmediación es real, si la persona no está comprendiendo, por ejemplo, el acto procesal, si hay barreras en la comunicación, si hay, digamos, la discapacidad se produce, ¿no? Cuando la diversidad funcional choca con barreras que la sociedad está imponiendo. Entonces, si identificamos las barreras, si de alguna manera u otra el sistema está removiendo esas barreras para que la persona tenga la posibilidad de comprender lo que el acto procesal significa. Si la contradicción existe, si la comunicación no es accesible, si puede hablarse de neutralidad cuando el procedimiento excluye, ¿no? Eh, es usual que los diagnósticos en los procesos penales generen una exclusión prácticamente inmediata de las personas como actoras de sus propios intereses en los procesos judiciales. Eh, y atender también a la falsa neutralidad de las prácticas procesales, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, normas que pueden verse como muy neutrales, en sus efectos no lo son cuando quienes participan de los procesos penales son las personas con discapacidad. La fijación de una audiencia, por ejemplo, sin atender a el tiempo que insume para personas con discapacidad o que no se encuentran en condiciones de asistir largas horas a una audiencia, pueden generar barreras. O, por ejemplo, en el caso de que se cite a las personas y se las someta a interrogatorios en un ambiente sumamente hostil, puede también determinar una barrera de tipo edilicia, barreras, como decía, en la comunicación. Entonces, todas estas, digamos, todos estos rituales que en términos procesales se consideran neutrales, digamos, desde la perspectiva de discapacidad, no lo son porque excluyen a las personas de los procesos. Entonces, la discapacidad psicosocial o intelectual aparece como un problema de participación que muchas veces obstruye la defensa material, la prueba e interfieren en las decisiones judiciales. No es un complemento humanitario, es una condición de legitimidad democrática del proceso acusatorio. Históricamente, la discapacidad operó en un marco teórico que era el modelo médico hegemónico, ¿no? Donde la condición de discapacidad o la diversidad funcional era considerada como un déficit individual de la persona, mientras que el modelo social que trae la convención lo, eh, lo ve y lo considera como nada más ni nada menos que una expresión de la diversidad humana. Mientras el modelo médico hegemónico, que era el que regía antes de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta diversidad funcional se veía como una incapacidad, el modelo social lo ve como digamos, no ve el problema en la persona, sino que ve el problema en la sociedad, que es que justamente genera barreras para la inclusión y participación efectiva de las personas en igualdad de condiciones con el resto. Mientras el modelo hegemónico ve la sustitución como el medio eh, para la participación de las personas con discapacidad, con curadores o directamente a través de los médicos tratantes, el modelo social de la discapacidad ve como herramienta la capacidad, el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas en orden a una participación efectiva en los procesos judiciales.
Para el modelo médico hegemónico, la centralidad está dada por el diagnóstico, en general un diagnóstico médico, mientras que para el modelo social de la discapacidad está dada la centralidad por la dignidad humana. Y esto tiene consecuencias procesales porque el sistema se ve obligado a remover las barreras que obstaculicen la participación efectiva de las personas con discapacidad en orden al principio de la igualdad y la no discriminación. Entonces, claro, toda esta estructura de la convención trae la interpelación a categorías procesales clásicas en el ámbito penal, en tanto no puede presumirse que la persona es incapaz de participar procesalmente a partir de déficits reales o supuestos. La inimputabilidad no puede operar como un atajo automático que sustituye el análisis probatorio y la contradicción en el proceso penal. Bueno, esto es como bastante amplio, pero tradicionalmente ante un diagnóstico en el ámbito del funcionamiento psicosocial, el atajo era la inimputabilidad. Claramente esto no es admitido por la convención y las personas con discapacidad tienen derecho a una contradicción efectiva y que antes de que se decrete su inimputabilidad se agoten otros elementos de la teoría del delito como la tipicidad, que no existan excluyentes de la antijuricidad y eventualmente otros excluyentes de la culpabilidad para que en última instancia se analice la imputabilidad. En este marco, el diagnóstico no equivale a riesgo, como dice la ley de salud mental, tampoco equivale a cronicidad ni a peligrosidad, y la necesidad de tratamiento no equivale a internación. Y como decía anteriormente, cuando mencionaba el artículo 14 de la Convención, la discapacidad no justifica por sí sola las restricciones de la libertad. Entonces, la pregunta sería si hay inmediación auténtica cuando, por ejemplo, tenemos en una audiencia a una persona físicamente presente, pero está materialmente excluida del intercambio porque, por ejemplo, no está comprendiendo la información que se está dando o no se adecuaron en la audiencia o no se adecuaron los interrogatorios si la persona es testiga o la defensa no convocó a la persona imputada de un delito para conocer su teoría del caso y simplemente se presentó a la audiencia para presentar su inimputabilidad conforme un diagnóstico. Si efectivamente no pudo participar en la defensa de sus intereses de manera personal, si no se eliminaron las barreras de comunicación con la defensa, con la fiscalía, con la judicatura, ¿no? Esta pregunta, como dije al principio, vale para personas imputadas, víctimas y testigos. Y bueno, la necesidad de atender a la comunicación eficaz, a los apoyos, a la dignidad de la persona, a la escucha sin intermediarios, a ver la dignidad humana, a la persona en toda la magnitud de su existencia, más allá de los diagnósticos. Y en este caso quería traer y mencionar algunos antecedentes de la Corte Suprema en el caso de MRJ del 2008, donde claramente se expidió sobre las medidas de seguridad, la necesidad de un debido proceso, eh, la participación efectiva, el control judicial, la proporcionalidad y determinó en este caso concreto que la necesidad de tratamiento en ese caso psiquiátrico no implicaba necesariamente la internación en torno a todo un cuestionamiento que se dio en este caso sobre las medidas de seguridad y la falta de control judicial. Y después mencionar el caso AGJ de la Corte Suprema del 2012, que también se refirió a medidas de seguridad. En este caso, la Corte remitió a un dictamen del procurador ante la Corte en el que se cuestionaba la medida de seguridad impuesta a una persona, de quien respecto de quien se había realizado una pericia y se había justificado su internación con una medida de seguridad en base a un diagnóstico que había hecho un médico con una sola entrevista y había pasado un largo periodo privado de su libertad sin un debido proceso y
digamos, en el que pudiera efectivamente contradecir el hecho por el que se lo imputaba, y este largo tiempo que había transcurrido privado de libertad excedía inclusive la pena que le hubiera correspondido de haber sido declarado imputable. En este caso en concreto, lo que dice la Procuración y adhiere la Corte ante el cuestionamiento de la defensa es que las medidas de seguridad son constitucionales, lo cual entra en tensión evidente con el artículo 14 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y también dice que la ley de salud mental es aplicable a los procesos penales. Después, Medina Velo, que es un caso que se va a referir Diana, del Comité de Derechos Humanos, eh, digamos un caso que involucra al Estado de México. Lo dejo porque Diana seguramente nos va a contar un poco más. Y acá el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece una serie de requisitos para operativizar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, estableciendo el incumplimiento del Estado a lo largo de todo un proceso penal que no difiere en demasía de los procesos penales que tenemos en Argentina. Así que es una buena guía, Diana seguramente se va a explayar al respecto para tener en cuenta al momento de prestar atención a nuestras prácticas en el proceso penal. Cardoso Subía es una solución amistosa la que lleva a Argentina por la falta de detección oportuna de las barreras que afrontaba Cardoso Subía, quien tenía una condición de discapacidad intelectual y, digamos, se había encontrado en una situación de indefensión y estuvo privado de libertad un largo tiempo también en nuestro país. Finalmente, ante la intervención de su defensora, digamos, se declaró que no había existido delito penal por un error de tipo que excluía el elemento subjetivo del tipo penal, pero digamos, la falta de detección de su discapacidad generó una serie de vulneraciones a sus derechos que la Argentina se obligó de alguna manera a no repetir mediante la capacitación obligatoria de sus agentes judiciales, policiales y penitenciarios. Y después existe otro caso también del comité de 69 del 2019 el caso Suárez en España, donde también se vulneraron los derechos de una persona con discapacidad a quien se le había imputado un delito grave. Entonces, para ir cerrando, que ya estoy en tiempo, ¿qué exige la Convención al Proceso Penal? Bueno, como presupuesto, tener en cuenta la capacidad jurídica, las personas tienen derecho a participar en igualdad de condiciones de las audiencias penales, respetar la autonomía y la dignidad de las personas, garantizar el acceso a justicia, la defensa material y técnica y la provisión de libertad por motivos de discapacidad. Y para esto la Comisión da herramientas, los apoyos, la accesibilidad de los ajustes razonables, los ajustes de procedimiento y la intervención de personas facilitadoras. Es una herramienta interesante sobre la que nos va a hablar Diana para garantizar estos derechos. Como efecto, entonces, se busca la participación efectiva, la inmediación, la igualdad, la contradicción y la calidad de la información y la eliminación de medidas de seguridad por razones de discapacidad. La discapacidad, entonces, o la perspectiva de discapacidad nos lleva desde el inicio del proceso judicial a la detección temprana de barreras que puedan enfrentar las personas, a brindar información accesible, a la definición de ajustes, apoyos, estrategias desde que se va a conformar la teoría del delito en el caso de las personas imputadas y desde el inicio de la investigación para el caso que las personas con discapacidad sean las víctimas del proceso.
durante la litigación, los ajustes en las audiencias e inclusive la generación de audiencias para determinar qué ajustes son necesarios en el proceso judicial, el control crítico de las pericias, porque también resulta fundamental que las pericias tengan perspectiva de discapacidad, que se sustenten sobre el modelo social de discapacidad y la oficiosidad de la intervención judicial para garantizar la neutralidad de los procesos. En los procesos acusatorios muchas veces se dicen, bueno, pero el juez es imparcial, no puede intervenir, porque si no estaría, digamos, desbalanceando su intervención en favor de una de las partes. Lo que debemos tener en cuenta quienes trabajamos en la judicatura es que si queremos imparcialidad tenemos que asegurar la neutralidad y para que haya neutralidad tiene que existir igualdad de acceso, igualdad de participación en las audiencias. Entonces, sí podemos intervenir oficiosamente para generar medidas en torno a la participación efectiva de las personas con discapacidad. Y lo que sí nos está vedado es generar, digamos, prueba en torno a los hechos que se están discutiendo, pero de ninguna manera nos está vedado el requerir preguntas sobre los ajustes de procedimiento o hacer alguna intervención en orden a garantizar la participación efectiva de las personas con discapacidad. Y al decidir, claramente la valoración con perspectiva de discapacidad, enfoque interseccional, de lo que nos va a hablar seguramente Macarena, y la accesibilidad en la sentencia y un control en las condiciones de ejecución eh, que tengan por privadas de libertad a las personas con discapacidad. Bueno, les dejo acá en el PowerPoint los principios y directrices internacionales sobre el acceso a justicia para las personas con discapacidad. Son una guía que la pueden encontrar en internet y que resulta muy clara para aplicar el articulado de la Convención a nuestras prácticas diarias en el sistema penal. Y la pregunta que nos podríamos hacer es qué parte de nuestra práctica sigue siendo médico tutelar, ¿no? Permea esta tradición, porque así nos enseñaron en la universidad y requiere como una reflexión constante respecto de qué intervenciones tenemos en el proceso penal y cómo identificamos y removemos barreras para la participación de las personas con discapacidad, qué ajustes deberían ser inmediatos en fiscalías, defensas y judicaturas, y si estamos dispuestos a revisar la ficción de la neutralidad procesal. Y yo quería terminar con un ejercicio de imaginación y ponernos en el lugar eh, de personas con discapacidad que han atravesado procesos penales, ¿no? Imaginémonos que trabajás en la frontera en Salta, te la pasás todo el día trasladando bagallos, un día hay un operativo y te llevan preso. Dicen que en uno de los bagallos hay droga. Le decís que no es tuyo, que te lo dio un hombre. No importa, te llevan preso. La pasás mal. Te llevan al juzgado, algo que le llaman indagatoria, te hablan y no entendés. Estás nervioso, solo te sale a relatar un partido de fútbol. Te hace sentir mejor. Todos en el juzgado se ríen. Te llevan de vuelta al penal. La pasás muy mal. Cada vez te sentís peor. Te pasás ahí un año y medio hasta que la defensora, en plena pandemia, te va a ver. Pide una pericia. Detectan que tenés discapacidad intelectual. No lo sabías, nadie te lo había dicho. La defensora dice que es la discapacidad la condición que te ha impedido conocer y tomar las diligencias necesarias sobre el contenido del bolsón que tenía droga. Te liberan. Nadie te quita lo mal que lo pasaste en el penal ni todas las cosas que sufriste. Hacen la denuncia al Comité de las Personas con Discapacidad. El país es responsable. Pensás que nadie te devuelve la injusticia vivida, pero al menos la gente que está en una situación como la tuya va a tener justicia. Sin embargo, poco cambia. Imagínate que tenés 23 años y con una condición de discapacidad intelectual. Cuando hablas, por más esfuerzo que hagas, eh, muy pocas personas comprenden lo que le decís. Aquellas que te conocen de chiquito. Tu hermana, la amiga de tu hermana y tu mamá. Unos 3 o 4 hombres abusan sexualmente de vos. Te duele el cuerpo, pero no decís nada. Te da vergüenza. La amiga de tu hermana te ve salir un día con uno de ellos en una casa abandonada, sospecha y le avisa a tu hermana. Te llevan al hospital. Estás lastimado. Hacen la denuncia. La cámara Gesell la hacen 7 meses después del hecho, sin que tu amigo o tu hermana, que siempre entienden lo que le querés decir, estén presentes.
Ahí solo tratás de explicarle a la psicóloga todo lo que te pasó. No te entiende por más que haces el esfuerzo. Lo decís como te sale, una y otra vez. ¿Quiénes son las personas que te hicieron eso? Todas las veces y los lugares en que ocurrió. Sabés que uno de los hombres está preso. Sabés que intervino el juez. Lo decís en la cámara Gesell. El fiscal nunca pidió ajustes de procedimiento para remover las barreras por las cuales el sistema no puede hilar la información que vos tenés para darle. Nunca más te cuentan qué pasó con esos hombres. Nadie te explica, nadie te llama para contarte. Un día te enterás que los llevaron a juicio, pero no pasó nada porque el sistema judicial no removió las barreras para comprender cómo fue cada hecho y quiénes son esas personas que participaron y te hicieron mal. Ahora, imaginémonos si el sistema policial, penitenciario, sanitario y el sistema judicial cumpliera con su deber de aplicar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rita. Qué valiosos todos tus aportes y la verdad que nos dejas a todos reflexionando sobre esto último, sobre todo, que fue bastante fuerte. Para los que se unieron después de comenzar la clase, bueno, además de las felicitaciones y el agradecimiento a Rita que están dejando acá en el chat. Les quería recordar que si alguno tiene alguna pregunta para hacer para alguna de las expositoras, me puede enviar un mensaje por privado dejándome su pregunta y diciéndome hacia quién va dirigida. Bueno, excelente. Ahí estamos viendo las felicitaciones a Rita en los mensajes. Ahora vamos a continuar con Diana Sheinbaum Lerner. Diana es socia fundadora y coordinadora del programa Discapacidad y Justicia de la organización civil Documenta de México, cuyo objetivo es trabajar por un sistema de justicia incluyente que respete los derechos de las personas con discapacidad. Con este fin, Diana promovió la creación de un programa de facilitadores de justicia para implementar ajustes en los procesos judiciales donde intervienen personas con discapacidad. También desde Documenta se llevó a cabo la representación legal de Arturo Medina Vela ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, en el que constituye el primer caso resuelto por este comité en torno a México y en el cual se determinó la responsabilidad internacional de ese país. Diana también es coordinadora de la red de aprendizaje sobre acceso a la justicia, que trabaja en la intersección entre justicia penal y los derechos de las personas con discapacidad. Finalmente, Diana es coautora de un conjunto de protocolos y guías encaminados a incorporar la perspectiva de discapacidad en distintas instituciones de justicia, tanto de México como en otros países de la región. Y como comentamos al inicio, también Diana es coautora, junto con Rita, del libro Derecho, Discapacidad y Proceso Acusatorio, publicado este año. Bueno, te escuchamos, Diana. El auditorio es tuyo. Muchísimas gracias. Un gusto estar con todas las personas. Les agradezco el interés de estar en esta jornada con nosotras. Yo me encuentro ahora en la Ciudad de México, como podrán ver, en un clima muy distinto, que los veo a todos muy abrigadas. Acá es verano todavía. Y bueno, tengo poco tiempo para compartirles una experiencia de más de 15 años siendo parte del equipo de Documenta, una organización de sociedad civil que como planteaba María José se ha dedicado a trabajar con personas con discapacidad que navegan por el sistema de justicia, particularmente el sistema de justicia penal. En estos 15 minutos me gustaría compartirles estas experiencias y dejarles sobre todo tal vez alguna semillita plantada con lo que terminaba Rita, si es posible imaginar eh, un futuro diferente y procesos judiciales distintos, ¿no? Eh, Documenta ha acompañado muchos casos en estos 15 años de personas las cuales no fueron escuchadas, como los casos que relataba Rita durante su proceso, no tuvieron la posibilidad de elegir a su defensa, ¿no? No tuvieron la posibilidad de comprender de qué se les acusaba, ¿no? En el caso de ser personas imputadas, o de comprender el proceso también en caso de ser víctimas. No entendieron las alternativas que les ofrecía el proceso judicial, no comprendían a su abogado o a su abogada,
no eran notificadas, ¿no?, de todas las actuaciones que se llevan a cabo en el proceso judicial, o eran notificadas con un lenguaje inteligible, ¿no?, un lenguaje que no podían comprender. Eh, no eran notificadas en muchas ocasiones de su sentencia, lo cual les negaba la posibilidad, en casos de apelar dicha sentencia, ¿no? Entonces, este conjunto de barreras, ¿no?, en realidad deja a las personas con discapacidad en un enorme estado de indefensión, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero, pues, dejarles aquí para contestar en conjunto es si se puede hablar de justicia, ¿no?, en estos procesos en que las personas están presentes, pero no participan. Y creo que esa es una diferencia fundamental que Rita planteaba, ¿no? La presencia en una sala de audiencia no es suficiente para garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso. Desde Documenta hemos conocido a mucha gente que se encuentra en cárceles del país, justamente sin entender por qué se encuentran ahí, ¿no? Y eso aún cuando México fue el país que impulsó que en Naciones Unidas se elaborara un tratado internacional que versara sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, México llevó esa propuesta al seno de las Naciones Unidas, se paró el cuello, obviamente, cuando la convención fue ratificada por cientos de países, ¿no?, al día siguiente que salió. Pero bueno, más de 20 años después de ese proceso, en México y en todos los días seguimos encontrando casos de personas como las que nos compartía Rita y como el caso de Arturo Medina Vela que les quiero relatar, ¿no? Eh, ha sido muy clara y muy claro para nosotros que el estándar no es suficiente, obviamente, ¿no? La convención, como les decía, existe hace 20 años, la convención llevó a que se reformara el Código Nacional. En México tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales que habla de la obligación, por ejemplo, de implementar ajustes de procedimiento en todos los procesos penales, pero incluso cuando esas obligaciones están muy claras en la ley y se encuentran en la misma jerarquía que nuestra Constitución, es enorme la brecha que existe entre el estándar y la práctica. Es decir, el estándar no ha llevado a modificar las prácticas procesales. Y ahí es donde Documenta también encontró un área de oportunidad que les relataré. Arturo Medina es un joven con discapacidad psicosocial, con muchas barreras para poderse comunicar claramente y para poder entender la información, que fue detenido en la calle y acusado por una policía que se encontraba en ese momento de intentar robarse un auto. O sea, Arturo lo levantan de la calle, lo llevan a lo que nosotros llamamos una agencia del Ministerio Público, que sería, me parece, una comisaría, ¿cierto? Una agencia de policías. Y en ese momento es detenido, no se implementa ningún tipo de ajuste, como se podrán imaginar. La madre de Arturo llega a la comisaría de policía y les explica que Arturo, por un lado, no tiene manera de haberse robado un auto porque no sabe manejar, y por otro lado, da cuenta de que Arturo tiene una discapacidad, ¿no? Y lleva todos los dictámenes con los que cuenta esperando, ¿no?, que eso sirviera para que el proceso judicial fuera por un camino distinto, que se tomara en cuenta la condición de discapacidad de Arturo. A lo que llevó la intervención de la madre de Arturo es que se hace un dictamen psiquiátrico que establece que Arturo no es capaz de comprender, por tanto, no tiene la capacidad de participar y es declarado inimputable, ¿no? Una figura jurídica que se encuentra en todos los códigos penales de la región latinoamericana y que implica que la persona, al momento de cometer un hecho que constituye un delito, por no tener la capacidad de comprender la ilicitud de ese acto, sus consecuencias, no tiene responsabilidad penal, no es culpable. Eso, a diferencia de lo que comúnmente se cree y que es un mito extendido, no lleva a la absolución. Es decir, se imponen unas medidas distintas, que en nuestros países sean medidas de seguridad, y que en México esas medidas de seguridad se cumplen en la cárcel. Entonces, en realidad, la identificación de la discapacidad, imagínenlo así: discapacidad, incapacidad, inimputabilidad, tratamiento en cárcel, ¿no? Eso fue lo que pasó a Arturo. Arturo no tuvo la posibilidad
nuevamente, como les decía, de rendir testimonio, de estar presente en su proceso, de participar. En algún momento quiso cambiar de abogado defensor, el juez le dijo que era incapaz y no lo podía hacer. La mamá entonces intentó cambiar de defensor en nombre de Arturo y le dijo no, porque Arturo no tiene un juicio de interdicción, no es incapaz, entonces usted tampoco puede. Entonces Arturo quedó en un completo estado de indefensión, pasó más de 4 años en la cárcel cumpliendo un tratamiento, ¿no? Que yo siempre cuestiono, ¿no? En qué medida el encierro puede considerarse terapéutico, pero cumpliendo un tratamiento. Y bueno, este fue el caso que tuvo la posibilidad de acompañar Documenta y de litigarlo, ¿no? De llevarlo frente al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Después de 6 años de litigio, el Comité de los Derechos de Personas con Discapacidad encontró que el Estado mexicano había incumplido sus obligaciones internacionales con base a la Convención y además del dictamen, que con gusto ahora les comparto por el chat, ustedes lo pueden leer, solicitó como medidas de no repetición que se modificara la ley penal para eliminar estas medidas de seguridad o reformarlas, que se capacitara a las personas operadoras de justicia, que se implementaran programas, ¿no? De ajustes para que las personas pudieran participar, entre otras cosas. Tristemente, a 7 años de eso les podré decir que poco ha pasado, ¿no? Ayer otra vez tuve la posibilidad de platicar con la madre de una persona con autismo que se encuentra privada de su libertad y bueno, lo que me relata es el mismo Via Crucis, ¿no? Que acompañó a la madre de Arturo en ese proceso. Entendiendo eso y después de varios litigios, ¿no? Y de acompañar a casos desde esa frontera, también nos dimos cuenta que no solo que el litigio no estaba realmente teniendo un impacto en la modificación de las prácticas, ¿no? Es decir, la ley planteaba que era necesario implementar ajustes de procedimiento. Nosotros señalábamos, por ejemplo, que era necesario ajustar y adaptar los procesos para que las personas pudieran participar, pero no existía el expertise, la experiencia y el conocimiento técnico para dotar de contenido a ese concepto que es ajustes de procedimiento, ¿no? Es decir, los jueces y las juezas tienen un conocimiento y una función muy específica, los defensores públicos, abogados, litigantes tienen un conocimiento y una experiencia, los fiscales, los peritos psiquiatras, los psicólogos psiquiatras, pero ninguno de esa expertise y de ese conocimiento estaba necesariamente asociado o llevaba a entender cuáles son las barreras en un caso concreto que enfrenta una persona con discapacidad y en diseñar ciertas adaptaciones que permitieran a esa persona participar de su proceso. Y ahí nos dimos a la tarea de investigar qué estaba pasando en otras partes del mundo, ¿no? Es decir, dijimos, no somos las primeras que nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? Sabemos por lo que hemos leído y hemos entendido y hemos dialogado con otras organizaciones como CELS, Macarena, muchas otras, ¿no? Organizaciones que se dedican a este tema regionalmente, que, es decir, la pregunta estaba planteada, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? Y ahí tuvimos la fortuna de encontrar a colegas que nos hablaron, ¿no? De la posibilidad de formar y de capacitar a lo que cambia el nombre en diversos países, pero se llaman, en el caso del contexto mexicano y también en el caso del contexto argentino, facilitadores, ¿no? Facilitadores de justicia. Y esto qué implicaba, bueno, implicaba ciertas dificultades. Por un lado, crear una figura que no existía y tratar de introducirla en un sistema de justicia que es reacio por naturaleza, ¿no? El sistema de justicia penal que tiene sus límites muy estrechos, entonces de repente introducir una figura ahí no fue sencillo, pero también darnos a la tarea de formar facilitadores de justicia, ¿no? Es decir, en México hay maestras de educación especial, como les decía, psicólogas, psiquiatras, trabajadores sociales, personas con mucha experiencia acompañando personas con discapacidad, pero no necesariamente con este vínculo del sistema de justicia. Entonces, nos dimos a la tarea justamente de trabajar en esos dos procesos, capacitar un equipo de facilitadoras y por otro lado, tocarle la puerta a las instituciones de justicia y decirles, mira, acá tú tienes una obligación, y Rita la ha planteado muy claramente, ¿no? Acá está la Constitución, aquí está la Convención, aquí está tu Código Penal, ¿qué ajustes de procedimiento has implementado? ¿Qué has hecho? ¿No? Déjanos imaginar, ¿no? De alguna forma
ayudarte al sistema, ¿no? A cumplir con tus obligaciones internacionales. Iniciamos en 2017 un proyecto de facilitadores de justicia, primero con 10 juzgados penales, en los cuales se permitió la entrada de una facilitadora a las audiencias penales, y a partir de ahí empezamos a trabajar, ¿no? A trabajar en la construcción de una práctica que desde nuestra perspectiva tenía la posibilidad de justamente cambiar las dinámicas procesales, de hacer visible la voz, la agencia de las personas con discapacidad en el proceso, de imaginar que el juez no pregunta, ¿conoces tus derechos? ¿No? Sino, ¿cuáles son tus derechos? ¿No? Que la jueza no dice, puede o no puede participar, sino cómo puede participar. Y en estos 7 años ha sido muy interesante porque realmente la figura del facilitador de justicia se ha convertido en esa suerte de rol de sensibilización y de formación. Yo me formé, ya no trabajo como facilitadora, pero me formé y recuerdo la primera audiencia a la que fui. No solo me preguntó el juez que yo qué demonios andaba haciendo ahí, perdón por la palabra, me dice, ¿usted qué hace aquí? ¿No? Y entonces tuve que hablar de la convención, del artículo 13. eh, y cuando lo planteaba, los jueces de verdad se me quedan viendo de qué convención me está hablando, ¿no? 2014, 7 años después, y de la ratificación de este tratado. Y ahora es interesante, después de 7 años, y les diré que más de 8,000 audiencias que hemos acompañado, es interesante ver al mismo juez preguntando en una audiencia de control de la detención, ¿no? Cuando hay una persona imputada y el juez o la jueza quiere determinar si la detención fue legal o no, y el policía que hizo la detención está rindiendo su testimonio, el juez le dice, bueno, claramente esta persona estaba narrando, en tu caso, Rita, un partido de fútbol, ¿no? Claramente esta persona estaba repitiendo, quiero mi sudadera gris, quiero mi sudadera gris, quiero mi sudadera gris, ¿no? Claramente esta persona se estaba golpeando, ¿no? En la patrulla, porque está desesperada, ¿no? Y usted, señor policía, ¿qué ajustes implementó? Es la pregunta del juez al policía. Y el policía no tiene idea qué contestar, ¿no? Entonces, los facilitadores de justicia se han convertido, como les decía, en esta figura que pone en el centro, ¿no? La experiencia, la voz de las personas con discapacidad, y que también permite entender que la participación es posible y es deseable, ¿no? En nuestros contextos creo que muchas veces las autoridades se refieren a la falta de recursos económicos, ¿no? No sé si pasa en Argentina, seguramente así, pero acá en México es, bueno, no se puede porque vivimos en austeridad republicana y cuánto va a costar, ¿no? Y también este proyecto en particular y esta intervención en particular nos ha dejado ver que el tipo de ajustes de procedimiento que la mayoría de las personas requieren no tiene que ver necesariamente con costos adicionales, ¿no? Está realmente relacionado con una voluntad política y con una forma de entender de manera distinta la legitimidad de la actuación de los diferentes personas operadoras dentro del sistema, ¿no? En general, la legitimidad siempre está basado en la complejidad del lenguaje, en la complejidad de la argumentación, ¿no? En la citación de la jurisprudencia, y ha dejado completamente de lado a una justicia centrada en las personas, ¿no? Y entonces eso no necesariamente requiere recursos, ¿no? Requiere entender la legitimidad de manera diferente, ¿no? La legitimidad relacionada más con la justicia y con la participación de las personas justiciables. Yo quiero pues quedarme aquí, eh, solamente pues sembrando estas preguntas y también compartiéndoles, lo haré ahora por los mensajes, un poco más de información sobre los proyectos de facilitadores y facilitadoras que existen a nivel internacional. En esta red de la cual formo parte, que les hablaba María José, nos hemos dado a la tarea de tratar de identificar en qué otros países existen programas diferentes que van en este mismo sentido, es decir, la implementación de ajustes de procedimiento, y hemos construido un mapa en el cual se permite ver en dónde en el mundo existen estas figuras. Están tan distantes como Nueva Zelanda, Taiwán, Inglaterra, España,
y otras jurisdicciones y dar información específica sobre, bueno, si existe un marco normativo que regula su actuar, cómo son financiados, cuál es la capacitación que se requiere. Así que espero que sea un recurso muy interesante para todas y todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias de verdad. Están todos aplaudiendo, todos y todas aplaudiéndote también. Y nos dejas con esto, con muchas ideas, con muchos conceptos nuevos que creo que todos estamos también bastante contentos de estar adquiriendo a raíz de escucharlas a todas ustedes. Muchísimas gracias nuevamente. Continuamos con Macarena Sabin Paz. Nuestra próxima expositora, Macarena, es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, es doctora en Salud Mental Comunitaria por la Universidad Nacional de Lanús, realizó su tesis sobre los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos y el derecho a la maternidad de las mujeres internadas en el Hospital Alejandro Korn desde una perspectiva de género. Realizó un posgrado en políticas de género en el sistema de justicia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Escribió numerosos textos y participó en otros de elaboración colectiva, siempre sobre la temática, y desde 2010 coordina el equipo de salud y vida independiente del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. En este rol desarrolla las estrategias de incidencia política para la promoción de políticas públicas inclusivas y respetuosas en materia de salud y participa en ámbitos internacionales de la protección de derechos. ¿Te escuchamos, Macarena? Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación, especialmente a ITEPSUR, a Julia, y un gusto compartir esta tarde con colegas tan queridas y también admiradas y reconocidas por mí. Bueno, las estuve escuchando, así que generaron bastante encuadre y antecedente de todo lo que quería compartir con ustedes hoy. Y me interesaba retomar un poquito más atrás, cuando Rita empieza contando del modelo social de discapacidad. Me parece que estaría bien configurar que cuando hablamos de discapacidad y de modelo social, tenemos que pensar que antes hubo otros modelos, ¿no? Entonces, me parece como que está bien hacer un breve, muy breve repaso. La discapacidad empieza con lo que se llama el modelo de prescindencia. Cuando hablamos de discapacidad, lo primero con lo que nos encontramos en la historia es con el modelo de prescindencia, que se caracterizaba por tener un origen religioso de la discapacidad, o era visto como una desgracia tener una persona con discapacidad en la familia, o era visto como una bendición, ¿no? La idea del niño con síndrome de Down, que era un ángel, que era un enviado, que algo nos venía a decir. Y esto lo que habilitaba y lo que de alguna manera determinaba eran prácticas de caridad, prácticas asistenciales, donde de ninguna manera había posibilidad de pensar a las personas con discapacidad como sujetos de derecho. Luego de este modelo viene un segundo modelo. Quiero explicar que cuando hablamos de primero o segundo no son en tiempos cronológicos, sino que son más bien modelos lógicos. Y digo esto porque con lo que nos vamos a encontrar es con la coexistencia de estos tres modelos. Y esto me parece fundamental para poder entender por qué todavía nos encontramos a tantos años de la ratificación de la convención, de que tenga una jerarquía constitucional, de que sea supralegal, de que sea el encuadre jurídico superior a todo, y por qué todavía en la práctica, no solo judicial, sanitaria, de las organizaciones sociales, de la sociedad en su conjunto, nos seguimos encontrando todavía con muchas formas de pensar a la discapacidad desde estos otros paradigmas. Entonces les decía, un segundo paradigma que tiene que ver más con el modelo médico, con lo que nosotros en los campos más sociales llamamos modelo médico hegemónico, donde la discapacidad era vista, era pensada como una anormalidad, ¿no? Como lo que sale de lo normal, ya sea cuestiones de una salud física o biológica, o una cuestión psicosocial, o una cuestión más cognitiva, o, por eso digo, tanto puede ser físico como del campo de la salud mental o cognitivo. Y también una incapacidad, ¿no? O sea, si hay una anormalidad, esto habilita a pensar formas de incapacidad. Y si hay incapacidad, entonces habilita un modelo de incapacitación y a la sustitución de decisiones, eh, justamente eso, al reemplazo de la voluntad de la persona. Digo, todo eso que no puede, bueno, tratar
justamente la justicia argentina ha tenido mucho que ver con eso, ¿no? A través de de la figura de los curadores y demás, pero incluso de otras figuras que no estaban solo pensadas para la toma de decisiones nosotros ahora decimos con apoyo, sino era realmente la sustitución de la voluntad de la persona. Pero también lo vemos en otras figuras judiciales y en otros operadores judiciales, no únicamente estos. Y decía recién de la coexistencia de modelos. Entonces lo que vemos a veces... em, y por eso creemos que todavía hay mucha presencia de estas decisiones, de estos paradigmas, de estas formas de pensar a la discapacidad y a las personas con discapacidad. Lo que vemos es que a lo mejor en una misma sentencia judicial, palabras que tocan, ¿no? Digamos, que producen colisión de paradigmas, de sentido, y a lo que lleva es a la confusión del operador judicial también y del operador sanitario. Entonces, de repente tenemos la figura del curador de apoyo, ¿no? O sea, esto es una contradicción en los términos, digamos, o sea, una figura que estaba pensada para el reemplazo de la voluntad o ni siquiera la decisión acompañada de decisiones, sino literalmente el reemplazo de la voluntad, el reemplazo de la voluntad, asumiendo que las personas no estaban por una razón de discapacidad en condición de tomar una decisión, y de pronto viene la palabra de apoyo, ¿no? Y el apoyo es totalmente lo contrario. Justamente lo que la convención nos dice es, ¿qué es el apoyo? El apoyo es un traje a medida. A mí esa palabra me encanta. Me parece que es el concepto más claro de lo que es un apoyo. Es decir, para mí un apoyo puede ser una cosa, para la otra persona otra. Y ahí, cuando yo digo esa colisión de sentidos, entonces nos encontramos con que de pronto en el marco de una sentencia judicial o de un proceso judicial, a la persona le determinan apoyos, ¿no? Entonces, se le determina este apoyo para las decisiones financieras, este apoyo para las decisiones, no sé, que para casarse. Estamos todavía con casos, ustedes sabrán que en el CELS, y si no, se los cuento, en el CELS hay una clínica jurídica, así que tenemos una gran cantidad de casos todavía sentencias con restricción a decisiones como casarse, votar, etcétera, manejar autos y demás. Entonces, y donde en lugar de que el apoyo es, si estamos diciendo que es un traje a medida, el apoyo está definido por la persona. Nosotros hemos luchado mucho con esto. Por ejemplo, en las personas que están internadas en instituciones psiquiátricas de tipo asilar, para una persona a lo mejor que su apoyo de confianza, su vínculo de confianza, podía ser de pronto alguien del equipo tratante, pero alguien de un compañero o una compañera de sala. Y esto en el sistema judicial es inadmisible, ¿no? Entonces, confronta, digamos, porque el apoyo está justamente para pensar, no esa decisión bien realizada, paternalizada, pensada desde nuestros encuadres, desde nuestros modos de pensar, desde cierta moral, ¿no? Cierta moral social, sino que el apoyo, el único objetivo del apoyo es acompañar a la persona en la toma de una decisión. Y si esa decisión es buena o mala, de acuerdo a nuestro... Bueno, ahí entonces hay que empezar a ver dónde nos paramos, ¿no? Porque a veces son decisiones con las que no estamos de acuerdo. Y entonces, de nuevo, esta idea del traje a medida a mí me parece que es lo que nos puede acompañar mucho. Y entonces, ¿por qué terminamos en el modelo social? Primero, también compartir que hubo un activismo, creo que es la convención, no creo, no, es la convención que tuvo mucha más participación que otras de personas con discapacidad en su redacción. No me acuerdo ahora los números, pero muchas. Eh, Todas las cuestiones que viene a traer la convención fueron decisiones y aportes de las propias personas con discapacidad. Y cuando la convención dice del modelo social, que es algo que por ahí lo decimos rápido, pero no lo pensamos tanto, de lo que está hablando es de que justamente la discapacidad no tiene que ver con la persona. La persona tiene facilidad o mayor dificultad para la realización de algunas cosas y algunos actos jurídicos y para la vida en sociedad, no simplemente digo, para manejarse. No todos podemos lo mismo, vamos a decirlo de esta manera que es más sencilla. Pero ¿qué dice la convención? ¿Qué dice el modelo social? Y ahí es donde viene lo social. Lo que dice es que eso adviene en una discapacidad, en la confrontación de esta dificultad, ¿sí? Respecto de las barreras del medio social. Rita antes hablaba de las barreras, también Diana, hablaron mucho de las barreras. Entonces, lo que podríamos suponer, a modo de hipótesis, es que si nosotros trabajamos sobre esas barreras,
lo que tratamos de hacer es poner en pie de igualdad a la persona con discapacidad con relación a la persona que no tiene una discapacidad, ¿no? Ahí viene toda esta cuestión de los ajustes razonables, los ajustes de procedimiento, todas estas herramientas que nos brinda el modelo social a través de la convención. Eh, a mí me interesa más pensar en el modelo. La convención es la herramienta jurídica, ¿no? Que viene a sustanciar, pero me interesa mucho pensar en el modelo, porque el modelo social no dice cualquier cosa. Dice que sin estas barreras no adviene la discapacidad. No niega que hay dificultades, incluso pone una palabra con la que yo no me siento tan cómoda, pero la podemos tomar, que es deficiencias. Digo, habla de estas cuestiones. Y bueno, y eso lo podemos notar. No somos todos buenos para lo mismo, digo yo siempre, ¿no? Pero sin embargo, de ahí a que advenga la discapacidad, esto tiene que ver con las barreras del medio social. Y estas barreras, si nosotros no trabajamos primero para visibilizarlas y luego para eliminarlas, a través de estos ajustes, de estas medidas, de estos mecanismos que propone la Convención, lo que estamos haciendo es profundizar la desigualdad estructural que tiene como consecuencia actos discriminatorios, ¿verdad? Respecto de esta cuestión estructural, como les decía, que tiene la discapacidad, ¿sí? Y cuando hablamos de barreras, yo lo que quería hacer ahora el énfasis es en las barreras que menos vemos, o que son las menos palpables, o las que menos podemos anticipar. No quiere decir que no existan. Rita y Diana trajeron ejemplos donde esas barreras eran muy evidentes. Y para las personas que trabajamos en discapacidad, diríamos, y bueno, son como muy obvias, ¿no? Pero sabemos que todavía existen esas dificultades, no las estoy negando. Pero lo que digo es, bueno, que una persona, y que también hemos tenido casos así, que una persona sorda esté sometida a un proceso como si no fuera una persona sorda, que una persona ciega esté sometida a un proceso como si no fuera una persona ciega o una persona en silla, tenga que acceder a un lugar sin rampa, es gravísimo, pero es lo que podemos detectar más fácilmente y donde nosotros, como ustedes, no yo, como operadores de la justicia, podemos decir oficiosamente, pidamos acá un ajuste razonable. Vengo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde fuimos peticionantes y nos dieron una audiencia para hablar de la situación de salud y discapacidad en Argentina, y donde una de las personas que estaba en la delegación junto conmigo era una persona ciega. Y la Comisión Interamericana dio 5 minutos más de ajuste razonable para que mi compañera de la delegación pueda expresarse, hablar, tomar notas, porque claramente escribir en sistema braille no tiene el mismo tiempo, ¿no? Pero cuestiones concretas y materiales, ¿no? Entonces, estas cosas, por supuesto, están muy bien, pero para mí son las más fáciles de detectar. Si no lo hubiera hecho, hubiéramos dicho, pero es muy evidente que no puede escribir a la misma velocidad de las personas que escribimos en tinta, ¿sí? Sin embargo, hay otras barreras que me interesa mucho traer acá, que son las que llamamos barreras simbólicas y que tienen más que ver con la construcción de los estigmas, con las ideas de ciertos roles que tenemos que llevar adelante por tener ciertas identidades. Por ejemplo, lo que pasa a las personas gestantes o ni siquiera a las personas gestantes, voy a decir, a las mujeres gestantes, cis, y toda la idea de la obligación de cuidado y del amor maternal por la capacidad, simplemente por la capacidad de tener, por la capacidad biológica de gestar, ¿sí? Entonces, hay un montón de cuestiones que están vinculadas y que adquieren una forma de estigma que cuando hablamos de personas con discapacidad profundizan muy fuertemente las figuras discriminatorias, las figuras estigmatizantes, y lo que generan es el estigma criminalizante que yo llamo, ¿no? Porque no es simplemente un estigma, que obviamente hay que derribarlo, que obviamente hay que trabajar por superarlo, sino que es un estigma criminalizante del acto o de los hechos que se valoran en un proceso penal. Em, entonces, quiero traer muy brevemente comentarles dos casos en los que yo trabajé, donde fui perito. Una chica con discapacidad intelectual que estaba viviendo en una casa, en una casa muy precaria, con sus dos hijos y que convivía con un hombre que se suponía que era alguien cercano a la familia y que iba a cuidar a ella y a sus dos hijos. Este señor
abusó físicamente de la mujer con discapacidad, abusó, bueno, lastimó, a ella la abusó sexualmente y a uno de sus hijos físicamente, a punto tal de que el niño, que era un niño de menos de un año, en un momento, bueno, empieza a tener una situación de deterioro físico, había tenido golpes muy severos en la cabeza y demás, y el niño muere. A ella, al señor le hicieron una carátula de homicidio y a ella le hicieron una carátula de homicidio agravado. Lo que dijo el fiscal en esa causa fue que ella no había hecho lo suficiente por defender la vida de su hijo. Nunca pudo advertir que la chica estaba secuestrada porque no tenía, el hombre había tapiado las ventanas con cemento. Ella no podía salir libremente de su casa ni para buscar ayuda, ni siquiera para hacer una compra. No pudo advertir que estaba en una situación de secuestro, que estaba en una situación de violencia sexual y de abuso sexual reiterado y agravado justamente por ese vínculo de confianza que se suponía que tenía él respecto de la familia. Era una mujer con discapacidad intelectual. Y además, yo en esa interacción con el fiscal le pregunté, esperó que haga esa mujer? ¿Qué espera usted que una mujer sometida a todas esas intersecciones de discapacidad, de pobreza, de secuestro, de violencia sexual, haga en pos de salvar la vida del niño? ¿No? Entonces, podemos hablar de víctima, no víctima, digo, estos son términos con los que nos podemos sentir más o menos cómodos. Nunca se pudo advertir esto que nosotros justamente señalamos como la valoración de las intersecciones que traen la mirada sobre la discapacidad. Esto no estaba. Lo único que el señor vio es que ella no había sido una madre lo suficientemente buena y lo que esperaba era que defendiera la vida de su hijo con su propia vida. El segundo caso es un caso que lo voy a nombrar con su nombre porque ella lo difundió y fue un caso muy conocido, Luz Aimé, una joven migrante interna, venía de Salta, ejercía el trabajo sexual, una joven de identidad travesti, que estaba en una situación en un departamento, en una situación para la que había sido llamada, con un cliente y demás. Y mientras estaba en ese departamento, en la habitación de al lado, había un hombre atado, bueno, sujetado por las manos, que lo dejaron ahí. Ella va, hace lo que tenía que hacer en ese departamento, ejerce el trabajo sexual, luego se retira. Nunca advirtió que había otra persona en la habitación de al lado. Este señor estuvo 2 días atados, bueno, y tuvo no falleció, pero tuvo unas lesiones gravísimas, irreversibles. De nuevo, lo que el fiscal dijo es que ella no pudo no haber advertido que en el cuarto de al lado había alguien. Quiero contarles que era ciega completamente de un ojo a consecuencia de un ataque brutal que un varón cis propinó contra ella en el marco de un encuentro sexual, en el marco de ser una trabajadora sexual. Que del otro ojo veía el 75%. Digo, empecemos a pensar en estas cuestiones, o sea, y la carátula que le pusieron fue gravísima, de un homicidio agravado o un intento en banda, digamos, toda una cuestión. Esta mujer, además de tener una discapacidad visual, era prácticamente ciega, o sea, perfectamente pudo haber estado en ese lugar sin advertir que en el lugar en la sala de al lado no había nadie. em, Provenía de un medio social absolutamente restrictivo de un montón de condiciones que para el fiscal eran naturales, ¿no? No haber estado, no haber advertido tal cosa, no haber visto tal cosa. Digo, pensó en esa mujer como si hubiera sido otra mujer, que era una persona que ejercía el trabajo sexual en la calle, que era completamente pobre, que venía de una provincia por haber sido severamente atacada muchas veces, que estaba en esa situación de pobreza estructural, que su familia también había sido víctima de violencia a manos de su propia familia. Digo, nada de esto fue un tema, ¿sí? Ni siquiera que no tenía educación, que era una persona que no había accedido ni siquiera a la escuela primaria. Lo único que pudo pensar es que no pudo no haber advertido que en la habitación de al lado
había alguien. Sin embargo, cuando nos presentamos y estuvimos discutiendo mucho entre peritos y qué sé yo, em, finalmente el juez que intervenía en la causa lo que señaló era que de haber tenido previamente todos estos elementos que discutíamos, ¿sí? Como para poder pensar interseccionalmente este hecho que justamente encuadraba a la discapacidad en el marco de todas estas otras cuestiones de los determinantes sociales, del modelo social, no hubiera pensado previamente lo que pensaba del caso. Entonces, digo, esta cuestión del estigma estaba presente en todos y cuando el caso llega al juicio oral, había medio como una idea, ¿no? Sin embargo, que si hubiese tenido todos estos elementos, bueno, y finalmente el fiscal retiró la acusación y también señaló que de haber tenido estos elementos, no hubiese hecho la acusación tal cual la hizo. Lo que quiere decir es que también es responsabilidad nuestra saber cuáles son los elementos con los que contamos para poder llevar adelante los casos que llevamos. Y en algunos casos, a veces, son muy complejos y no es necesario entender todo y saber todo. Ahí vuelvo a lo que comentaba Diana. Hay un montón de gente que trabaja estas cuestiones, un montón de gente que trabaja estos temas. Nosotros en el CELS muchas veces recibimos pedidos de colaboración, de asistencia, reuniones, charlas, me ayudan a pensar este caso. ¿No? Digo, el CELS y muchas otras instituciones, hay un montón. Y hay un gran activismo de organizaciones y de personas con discapacidad en la Argentina. Entonces, me parece que también contar con todos estos elementos, con toda esta información, nos pueden ayudar a poder justamente pensar todas estas variables que hacen a estos casos realmente tan complejos. Para terminar, recordarles, por si la conocen y no la tenían tan a mano, refrescar la recomendación 4 del mecanismo de la Convención de Belén do Pará, donde lo que señala me parece muy pertinente y muy para esta conversación. Dice, la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad es una forma de violencia de carácter interseccional, en la que confluyen género y discapacidad. Las barreras existentes pueden ser de varios tipos. Las simbólicas incluyen estereotipos, de esto hablábamos antes, no ser una buena madre, ser una buena mujer, no haber advertido, pero todas estas cuestiones que son construcciones de orden moral, ¿sí? Impregnan la labor de las personas a cargo de la atención, la defensa, las investigaciones y los procesos judiciales. Así que me parece que con esto puedo cerrar por lo menos esta primera parte y quedo, por supuesto, atenta a las preguntas y demás para quedarnos pensando cómo también a veces, sin querer, podemos terminar reproduciendo algunas prácticas que profundizan esta desigualdad estructural de las personas con discapacidad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Macarena. Muchísimos aplausos del público y también mensajes acá que estamos recibiendo en el chat felicitándote y hablando de lo fuerte de estas historias que estás compartiendo y de la importancia de la labor que llevan adelante. Eh, bueno, nada, los mensajes son muy lindos, las invito también a que los puedan leer porque todos están muy agradecidos de lo que han compartido y demuestran su admiración también hacia ustedes. Los invito nuevamente al público a que pueda dejarnos alguna pregunta, si hay algo que les haya quedado, alguna duda que les haya quedado a raíz de las exposiciones. Puedo comenzar leyendo la pregunta de Yamile, que está dirigida a Diana, que consulta si podrías dar algún ejemplo de alguna intervención como facilitadora en alguna audiencia o de cómo se deben diseñar esos ajustes. Muchas gracias, gracias por la pregunta. Aquí retomaría, bueno, un concepto que planteó Macarena, ¿no? La idea del traje a la medida. Y como con los apoyos, los ajustes también en el contexto judicial son un traje a la medida. No saben cuántas veces he hablado con jueces, juezas, defensores, me dicen, mándame por favor la lista de ajustes que tengo que implementar, ¿no? Entonces, ahí es muy importante entender que, nuevamente, ¿no? El diagnóstico no determina el ajuste, ¿no? Puede haber dos mujeres exactamente con la misma categoría clínica, ¿no? Por ejemplo, digamos,
algo reconocible, síndrome de Down, ¿no? Y entonces el ajuste no está diseñado, ¿no? Para la etiqueta diagnóstica, porque probablemente una de esas mujeres estuvo en una escuela, ¿no? Inclusiva, ¿no? Tuvo un apoyo familiar, ¿no? Tuvo una trayectoria de vida muy distinta a otra mujer, tal vez con la misma categoría diagnóstica, pero que además es indígena y vive en un contexto rural y nunca accedió a la educación, ¿no? Entonces creo que ese es algo fundamental, ¿no? Cuando uno empieza a pensar en la práctica de las personas facilitadoras de justicia, en que el ajuste es individualizado y depende siempre, ¿no? De la persona, ¿no? Y del caso. Creo que algo muy común que les podría contar, ¿no? Para no dejarlos nada más sin nada, pero algo muy común es, y lo planteaba yo, es lo difícil que es comprender los términos judiciales, ¿no? Lo difícil que es realmente, eh, sí, allegarse de información, de herramientas que permitan entender qué es lo que está pasando, qué es lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, mucho del trabajo que hacen las facilitadoras de justicia tiene que ver en cómo eh, de alguna forma se modifica el lenguaje técnico en un lenguaje que pueda ser comprensible para la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos en una audiencia y se está discutiendo sí o no un acuerdo reparatorio, un procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado implica que la persona va a renunciar a su derecho al juicio, ¿no? Entonces, el procedimiento abreviado como concepto tiene que ser completamente comprensible para la persona, ¿no? Entonces, lo que nos ha tocado es justamente trabajar en la comprensión de esos conceptos que son tan complejos. Eh, Tal vez otra cosa muy rápido para que haya, se los muestro aquí, que tengo un par de ejemplos que a veces en esto, en lo visible, es mejor, no sé si puedan ver mi pantalla. ¿Se ve? Pero bueno, ¿no? Esta Sí, se ve. posibilidad de parar y de decir no entiendo, ¿no? Entonces siempre está, a ver, escuchar la pregunta con cuidado, pensar la pregunta, tomarse el tiempo. La idea de que a veces, como lo planteaba Macarena también, el manejo del tiempo. No solo es necesario a veces más tiempo, sino que es necesario un descanso, ¿no? Cuando la persona ya no tiene la posibilidad de concentrarse en lo que se está diciendo, ¿no? Acá, medidas, ¿no? Medidas impuestas a una persona con discapacidad, no saben cuántas veces nos ha pasado que se le imponen ciertas medidas, ¿no? Como no acercarse a la víctima, no utilizar automóviles, yo qué sé, un conjunto de medidas que le van a permitir llevar su proceso en libertad y la persona no entiende, ¿no? O sea, dice, te tienes que presentar cada mes a firmar y la persona no entiende qué es cada mes. Entonces hay que hacer un calendario y en el calendario dejar mostrado qué día la persona tendría que llegar, ¿no? Entonces, mucho del trabajo que hacen las personas facilitadoras tiene que ver con el lenguaje, no solo con el lenguaje, pero creo que es parte importante y por ahí deja unas pistas de cómo trabajamos, espero. Muchísimas gracias, Diana. No sé si alguien tiene alguna pregunta más y si no, Yo me si gustaría Rita. agregar un Sí, poquito algo a lo que dice Diana, porque nosotros no tenemos facilitadores, aunque sí Adajus tiene un programa de facilitación y ahora que Macarena ha dicho seguramente podemos contar también con algún apoyo, digamos, de experto en los procesos penales, pero también hay prácticas que podemos hacer simplemente desde nuestra intervención como operadoras, operadores de justicia, ¿no? Fragmentar una audiencia. Yo hace poco tuve una audiencia donde la persona no toleraba estar mucho tiempo en un Zoom, además no había querido trasladarse en un patrullero porque además había denunciado vejaciones por parte de la policía, ¿no? Entonces, eh, digamos, el ajuste que hicimos del procedimiento era, bueno, se toma por Zoom, la persona no se quiere trasladar, pero también se podría haber planteado, por ejemplo, el traslado por oficiales de civil y que no fueran un patrullero. Y lo que sí se planteó, por ejemplo, en la audiencia, la persona nos dijo que no quería estar más de 10 minutos. En realidad no podía estar más de 10 minutos. Bueno, se fragmentó y también se cambió el horario de la audiencia, porque era el horario del desayuno. La persona estaba privada de libertad. Era tal vez el alimento más importante del día. Entonces, facilitar la medicación, no se le estaba dando su medicación, ordenar desde el tribunal que se proveyera la medicación como corresponde
correspondía controlar de parte del tribunal de que esa medicación efectivamente hubiera sido provista, cambiar el horario de audiencia. En otros casos, como en el caso de la Cámara Gesell, muchas veces se da como que, listo, el ajuste de procedimiento está provisto porque se toma Cámara Gesell. Bueno, el tiempo en que se toma la Cámara Gesell, las personas, el apoyo que elige la persona para ser acompañada en el acto de la Cámara Gesell, ¿no? Preguntarle con quién te sentís cómoda, quién es la persona que te hace sentir cómoda para comunicarte. Bueno, en este caso era la hermana o la amiga de la hermana. Entonces, el acompañamiento, el apoyo para la comunicación, el apoyo siempre lo elige la persona, ¿no? O sea, esa es la diferencia con la facilitación. El apoyo es elegido por la persona. Entonces, a veces el apoyo emocional, recuerdo el caso de un chico con discapacidad que estaba acusado de un abuso sexual y quería estar en la audiencia con su padre y le dijeron que no. Eso es un ajuste también en el procedimiento, porque en el procedimiento no está previsto que acompañe un tercero, si quiere, una persona no imputada a la persona imputada a la audiencia judicial y se siente al lado y lo ayude a contestar, o, digamos de alguna manera sea la persona que facilite la comunicación o que haga sentir segura emocionalmente a la persona. Entonces, muchas veces... recuerdo otro ejemplo, una defensora que sabía que a su defendida le iban a notificar una orden de que le iban a sacar a su hija en una medida de protección, entonces coordinaba con el equipo de salud del hospital mental para ser acompañados o para ver el mejor momento y la mejor manera en comunicar esa decisión. Entonces, a veces no son cuestiones tan complicadas, son cuestiones que tienen que ver con la identificación de barreras que tenemos desde el sistema judicial y actuar en consecuencia, ¿no? O notificar a DAJUS o pedir algún otro, digamos, alguna otra sugerencia a la propia persona, muchas veces, preguntarle cómo se siente más cómoda, a sus apoyos o inclusive a otras organizaciones expertas como, bueno, como el CES, Documenta, a DAJUS, ¿no? ¿Puedo agregar algo, María José? Sí, obvio, obvio. Breve. Justo te iba a preguntar No, si había algo para sumar. Ujú. sí, también agregar que la idea de los apoyos, los ajustes de procedimiento y razonables y demás, que son mecanismos para justamente la vida independiente, la autonomía personal, no son mecanismos de la defensa. Esto quería aclarar, ¿no? Porque si no parecería que son mecanismos que están siempre pensados como desde el lado de la defensa de la persona, ¿no? Digamos, como que los vamos a pedir desde nuestro rol de abogados defensores. Entonces, también decirles que a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, yo he sido perito de una causa, donde éramos la querella de la causa, donde un poco digamos, el argumento de la defensa es que esta persona que estaba sometida a juicio, una persona asociada a un delito de lesa, eh, tenía como la figura de la discapacidad sobreviniente, que, bueno, ustedes conocerán, es una figura que está asociada al deterioro por el paso del tiempo y demás. Sin embargo, lo que nosotros pudimos detectar a través de la pericia, que esta persona, y dicho por él, se sentía muy a gusto y muy comprendido y entendido y podía dialogar y ser interpretado por su esposa, ¿sí? Entonces, lo que nosotros le sugerimos era que en lugar de dejarlo fuera del juicio, era que determine el apoyo de su esposa justamente para que lo ayude en el marco del proceso penal. Entonces, es un buen ejemplo porque justamente no es un mecanismo de la defensa, es un mecanismo para la persona y para el proceso, independientemente de qué lado estemos del proceso, ¿no? Eso. A eso solo me permiten rapidísimo sumar, Macarena, Obvio, qué obvio. bueno que haces la aclaración. eh, Al menos desde el programa de facilitadores de México, pero también es algo que escucho de mis colegas facilitadoras en otros países. Además del traje a la medida, la individualización de los ajustes, uno de los principios como muy importantes de estas prácticas es la imparcialidad, ¿no? Se plantea así
entendiendo parte de lo que tú dices, Macarena, ¿no? Es decir, el facilitador, la persona facilitadora de justicia, tiene como el objetivo y la misión de hacer el proceso accesible, pero no está ahí para apoyar a alguna de las partes, porque si no, y nos pasó al inicio, ¿no? Cuando estábamos apenas ensayando esto, lo primero que dijo sé que funciona diferente la justicia, pero lo primero que dijo el asesor de la víctima cuando vio a dos personas sentadas en el lado imputado, dijo, oiga, aquí hay dos defensas, ¿no? Entonces, era muy importante plantear la idea de que realmente el apoyo se le está dando al órgano jurisdiccional, o sea, se le está dando al juez y a la jueza que tienen la obligación de implementar, ¿no? Estos ajustes, de escuchar a las partes. Entonces nos veíamos más y tratamos de plantearnos como un auxiliar, ¿no? De la justicia que como parte de la defensa, ya sea víctima o imputado, ¿no? Entonces, solo para sumar a eso, y algo que las dos han mencionado nuevamente y que no lo dije, pero me parece fundamental rescatar, es que en general a veces las personas que se encuentran involucradas en un proceso, ¿no? Buscan siempre la especialidad en el afuera, ¿no? Y creo que lo que hemos aprendido es que es la propia persona con discapacidad quien conoce mejor de nadie que nadie, como tú lo decías, Macarena, qué le ayuda, qué no le ayuda, cómo se puede comunicar mejor, qué requiere, ¿no? Entonces creo que poner en el centro también que la fuente del conocimiento es la persona es importante para ello. Bueno, muchísimas gracias, Diana. No sé si alguien más quiere sumar algo, Rita, Macarena, si quieren sumar algo más. No, yo para cerrar, y que tiene que Ujú. ver con el proceso acusatorio, nada impide y todo impone además que se hagan audiencias preliminares muchas veces para determinar los ajustes de procedimiento o los apoyos. Todo esto se puede discutir, se puede litigar en el proceso, se puede acordar. Decía antes, puede ser a pedido de parte, inclusive pueden ser llamadas de oficio estas audiencias. Digo, y hago hincapié en esto porque muchas veces se trabaja en el marco acusatorio que los jueces y las juezas no podemos tomar medidas de oficio. Entonces, las podemos llamar, podemos verificar, a veces me pasa decir, ¿y qué ajuste para este caso? Y no, pero el informe dijo que es imputable, pero yo no estoy preguntando si la persona es imputable o no, estoy preguntándole a la defensa, a la fiscalía, qué mecanismos de facilitación están trayendo, proponiendo al tribunal para que esa persona esté en igualdad de condiciones, sea víctima, testiga o victimaria en un proceso penal. Entonces, o imputada, digamos, en un proceso penal. Entonces, decir eso, que el acusatorio no impide, pero digamos, impone estas prácticas para garantizar la participación efectiva de las personas. Así que bueno, muchas gracias entonces a mis compañeras de charla y a todas las personas que estuvieron y a ustedes que nos convocaron por permitirnos este espacio. Bueno, muchísimas gracias desde nuestra parte a todos los asistentes, a ustedes las expositoras, que la verdad fue muy enriquecedor. Creo que todos acá nos vamos con un montón de ideas nuevas y de nada, de las ganas de trabajar en pos de lograr un sistema acusatorio que tenga presente también la perspectiva de discapacidad de género y esas intersecciones que hoy pudimos escuchar y que la verdad que a todos nos sumaron un montón de mensajes también recibimos muy lindos en el chat, así que agradecimientos, personas que tuvieron el placer de cruzarse con ustedes también, de conocerlas de otros ámbitos. Así que les hago extensivos las felicitaciones y el agradecimiento. Y bueno, y nuevamente muchas gracias a todos por compartir esta tarde, este encuentro y por seguir sumándose a las actividades de ITEPSUR. Esperamos encontrarnos pronto y damos por cerrado este encuentro. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao.